Ya, chiquillos y chiquillas, buenas tardes. Bueno, esta ya es nuestra última clase teórica. Después de esto, bueno, la próxima semana tenemos la evaluación 3 y también eso el jueves, la evaluación 3 me parece. Y el viernes es la recuperativa de la evaluación 1. Así que esta ya sería como la última clase que vamos a tener conectado. Eh, Además, viene después una semana de descanso a fin de julio, o sea, de junio, la cuarta semana de junio me parece que. Bueno, y después nosotros nos volvemos a retomar hasta que podamos volver a la sede, ¿ya? Solo en esa instancia. O sea, sería el momento en que podamos tener clases presenciales, que podría ser más o menos eh, por allá por septiembre, octubre, noviembre o diciembre, yo creo, aproximadamente, cualquiera de esos meses. Mientras antes mejor, pero ahí se va a estar confirmando la fecha. Yo creo que entre julio y agosto, súper complicado de que podamos hacerlo, ¿ya? Casi imposible, diría yo, porque sobre todo en invierno esta cosa como que aumenta, ¿no? Bueno, en general toda la enfermedad respiratoria aumenta. Y el COVID no es la excepción. Así que yo creo que ya en primavera, casi llegando a verano, se van a dar condiciones más favorables para que podamos asistir. Eh, pero mientras eso no pase, vamos a tener las tres notas nomás en el sistema. O sea, un 70% del total. Nos quedaría pendiente un 30% que son las clases prácticas del software, en este caso, ¿ya? Eso tendría que ser presencial en los laboratorios de la sede. Con respecto a la materia de la próxima semana, vamos a tener, bueno, la prueba del día jueves, que va a ser teórica, porque vamos a ver el tema de las vibraciones desde un punto de vista teórico, no aplicado, ¿ya? No con formulismos matemáticos ni con cantidades aplicadas a fórmulas, sino que solamente teórico. Y una vez que veamos lo práctico en la sede, ahí ya vamos a poder darle un enfoque más de aplicación, ¿ya? Porque en el software igual podemos calcular estos temas de las vibraciones. Bueno, y en general todo lo que tiene relación con la tronadura, ¿vale? Así que lo de la próxima semana va a ser solo teórico de las clases de vibraciones. Em, ya, miren, vimos ayer, sí, me parece que ayer fue, todo lo que era la parte de cielo abierto, aplicaciones que se hacían en cielo abierto para determinar cuánto era el daño con el que iba a quedar el macizo que no se iba a fragmentar y cuánto era el daño que se producía dentro también del macizo que se va a fragmentar. Los geófonos que van dentro de los pozos perforados, por ejemplo. En el caso de minería subterránea, van a ser más mediciones de campo lejano, ¿ya? Ayer les mencioné que el campo cercano se definía como la distancia menor a 50 metros desde la fuente sísmica, que sería el pozo Tronadura, al punto de medición, que sería el geófono. El geófono está como registrando el daño que va a llegar a un sector determinado, que va a ser la ubicación del geófono. Entonces, en este caso, cuando tengamos más de 50 metros, que es el ejemplo que vemos acá, 52, 51, ¿ya? Todo cercano a 50 o superior a 50, vamos a estar hablando de una medición de campo lejano. Y ahí en ese caso son como otras teorías las que involucran ese aspecto. En general, las mediciones de campo lejano se hacen para determinar el posible daño que podría obtenerse o generarse en una estructura consolidada. ¿Mm? Ayer veíamos que las normas también internacionales nos daban opciones de viviendas históricas o que son más frágiles, viviendas sociales y también industriales.
¿ya? Como edificios o fábricas. Entonces, en este caso, el ejemplo acá que tenemos en esta imagen es de una mina subterránea, o sea, más que una mina subterránea, es un túnel, ¿m? Carretero. No es una faena subterránea, es un túnel carretero. Y el contexto es que tenemos el túnel que está construido, por aquí pasan muchos vehículos diariamente, y el túnel que se está creando acá. Eh, Estos son los avances de la tronadura, y a medida que va avanzando va a haber una distancia inclinada respecto al punto de medición que es el geófono. En general, se trataba de evitar en este caso que sobrepasara los 50 metros la medición, porque ahí ya cambiaba de un campo cercano a un campo lejano. Pero de todas formas, que se mantuviera ahí entre 45 y 50 metros y 55 metros era como lo ideal. O sea, ¿a qué se debieron estos monitoreos? Principalmente a la probabilidad de que este túnel tuviera algún desprendimiento, ya de las cajas o del techo. Ese era como el miedo que se tenía, que la estructura en algún sector colapsara, porque la energía que se estaba liberando acá era bastante alta y golpeaba mucho en la horizontal. Entonces, en ese caso, le estaba como pegando a este sector del túnel y por eso el geófono también está en ese sector tomando la medición. Entonces, el geófono lo instalábamos junto con un perno de anclaje. Ahí está el perno. Y a veces nos encontramos con cosas como esta, ya las grietas. Aquí esta grieta no necesariamente fue causada por la tronadura del túnel que está paralelo, a unos 45 metros más o menos, sino que podría ser por intercambio de temperatura o por otra condición. El tema acá es que esta fractura iba a provocar resonancia en la medición del geófono. ¿Ya? Eso es lo que provoca. En este perno, entonces, ahí va el geófono instalado. Y como estos dos bloques están separados por la fractura y al momento de la tronadura iban a vibrar, esa vibración iba a hacer que se golpearan los bloques y por lo tanto iba a multiplicar la vibración que estaba registrando el geófono, que iba a estar ahí en ese punto. Entonces, como uno verifica que en este caso los bloques se están moviendo, es con el vidrio, ¿ya? Con estos vidrios, si el vidrio se triza, significa que hay movimiento en los bloques. Y si hay movimiento en los bloques, hay resonancia en la medición o en la información que está llegando al geófono. Entonces, en ese caso, ya detectábamos un problema. Y estos problemas, ¿a qué se debían principalmente? O como nosotros sabíamos que había un problema en terreno, era porque, bueno, en ese momento estábamos trabajando con la norma alemana, la DIN 4150, y la DIN 4150 tiene estos umbrales de daño definidos por acá, la zona industrial, aquí viviendas sociales, y estos son eh, edificios históricos o patrimonio. Entonces todos los puntitos que están sobrepasando ese umbral significa que están haciendo daño. ¿Ya? Si hubiéramos estado a la distancia de 50 metros, por ejemplo, con una casa, de esa tronadura hubiera sufrido daño en la casa. ¿Ya? Porque aquí está mostrando eso. Todo lo que son eh, vivienda o domicilio, todos estos puntos las están afectando, porque sobrepasan el umbral que tiene la vivienda o domicilio. Pero el túnel es catalogado como una estructura industrial, ¿ya? O como una, eh, bueno, no sé si llamarle edificación o construcción industrial mejor. Ya una construcción industrial y por lo tanto todo lo que tiene relación con la construcción del túnel, que es la fortificación, los pernos, la malla, el shotcrete, todo eso hace que tenga una base bien sólida, bien consolidada en su construcción. Pero si uno de estos puntos sobrepasaba eso, el umbral de daño para construcciones industriales
significaba que había una probabilidad de desprendimiento de las cajas o del techo. Entonces, cuando nosotros obteníamos estos niveles de vibración que sobrepasaban este sector, ahí nos asustábamos. ¿Qué teníamos que hacer? Ir a verificar cuáles problemas se podían haber dado bajo estas condiciones. Bueno, el geófono tiene mediciones en 3 ejes, ayer lo vimos, de ahí viene la componente triaxial de la que se habla, es porque mide en 3 ejes coordenados distintos, el transversal, el vertical y el longitudinal. ¿Y cómo lo pasa, en este caso, esta información que uno encuentra en el sismógrafo? Ya que igual se puede imprimir, pero uno la puede ver físicamente ahí o en el software con el que trabaja el sismógrafo, ¿ya? Que también tienen un software con el que uno puede ver los gráficos. Los ppb acá van a estar marcando lo que es el movimiento o la vibración. ppb significa velocidad partícula crítica, o en inglés, porque esta sigla está en inglés, Peak Particle Velocity. Ya eso significa ppb. O sea, la velocidad más alta que va a alcanzar el movimiento de una partícula. En este caso, la partícula podría ser un bloque o una roca volando, cualquier cosa que se mueva en alguno de los ejes, ¿ya? Aquí vemos que el longitudinal es el que se ve más afectado, y el longitudinal es justo el que está en el plano horizontal que separa ambos túneles, el que está en construcción y el que está construido. Ya, entonces en ese caso vemos ahí que hubo problemas, pero están justificados por la resonancia de los bloques. Hay otro tipo de gráfico que me muestra la dispersión de los registros de la amplitud de onda. Cada una de estas amplitudes de onda significa que hubo una detonación en el túnel. ¿Ya? Me está indicando uno o más pozos que salieron en ese tiempo determinado. Entonces, cuando yo encuentro alguna anomalía de este tipo, va a significar que algo está pasando ahí, ¿ya? Generalmente son acoples de ondas, y el acople de onda se puede deber a lo que yo les mencionaba antes, de las grietas que hay en el sector donde yo estoy tomando el registro, o también este acople de onda se puede deber a que los pozos están saliendo con tiempos muy cercanos entre ellos. Por lo tanto, antes que se libere la energía total de un pozo, ya está saliendo el otro. Entonces, como que se juntan las dos energías y se acoplan. Y en el geófono queda registrado de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo favorable que obtenemos? La información importante que podemos sacar de acá es que yo cada uno de estos registros lo puedo llevar a una zona de fractura del túnel. Entonces yo podría decir acá que todas estas detonaciones que se dan aquí entre 0 y 2 segundos, ya que estos son segundos, tiempo en segundos, entre 0 y 2 segundos van a corresponder a la zona de la ranura, ¿ya? En la mayoría de los casos. Como no estamos analizando el diagrama completo acá de los pozos, no podemos chequearlo así de forma eh, casi perfecta, pero sí podemos inferir o asumir que todo lo que está bajo 2 segundos corresponde al movimiento que se generó en los pozos de la ranura, y lo que está entre 2 segundos y 8 segundos va a corresponder a los tiempos de los auxiliares, de los pozos auxiliares, y lo que está entre 8 y 9 va a corresponder a las cajas y coronas, y lo que está de 10 a 11 son las zapateras. Entonces aquí donde se generó el problema es en la zona de los auxiliares, y casi por regla general vamos a obtener que en los auxiliares y en la zapatera se generan estos problemas, y es porque las mayores cargas explosivas están en los auxiliares y en la zapatera. Ya en la zapatera porque van cargadas, los pozos van más cargados, y en los auxiliares porque
encontramos que la mayor cantidad de pozos que se repiten con tiempos están en los auxiliares. De este tema de la vibración tenemos que verla como la energía liberada en unidad de tiempo, ¿ya? No la energía liberada por pozo, sino que cuántos pozos salen al mismo tiempo y esa energía se tiene que sumar y va a dar como resultado un movimiento sísmico en este caso. Lo tenemos que ver. Eh, pero lo ideal es que el geófono esté en una zona sin fractura, por supuesto, para evitar la resonancia. Y una vez que ya tengamos este plano bien estructurado, bien sólido, vamos a poder realizar mediciones y obtener resultados que realmente van a ser representativos de lo que está sucediendo. Ya no van a estar alterados por algún contexto externo al del movimiento sísmico que están generando los pozos de Tronadura. Y en ese caso nos vamos a encontrar con mediciones como esta. Ya prácticamente solo podría afectar ese movimiento patrimonio histórico o construcciones antiguas, ya, pero ni siquiera vivienda de uso domiciliario, ni mucho menos industriales o infraestructura industrial se vería afectada. ¿Ya? Eso es como lo que uno busca obtener con el registro del movimiento de la partícula. Esto ya sea porque estamos cuidando un túnel que está cerca o una bodega de almacenamiento, ya incluso podría ser un polvorín subterráneo, ya, o una bodega maquinaria. Pueden ser muchas formas de almacenamiento que podemos cuidar en términos subterráneos. Incluso podrían ser estos refugios que también muchas minas tienen, ¿ya? El refugio, cuidar el refugio, o zonas de molienda, ¿ya? En algunos casos hay faenas que también tienen los procesos de chancado, por ejemplo, subterráneos. Entonces, todo eso lo tenemos que estar constantemente monitoreando y tratando de que, si trabajamos con la norma alemana, la DIN 4150, esté todo bajo el umbral de daño para edificios de patrimonio histórico. Con eso nos aseguramos que prácticamente no va a haber daño en ninguna estructura. Y las mediciones en los tres ejes van a estar bajo los 25 milímetros por segundo. Ya con eso yo podría decir que en ninguno de estos casos voy a estar afectando las construcciones. Lo mismo para la otra gráfica. Ya en este caso vamos a tener que ya no van a estar las guatitas de la onda, esas que me indican que haya acoplamiento o transmisión de energía entre pozos, sino que va a estar como todo bien limpio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿ya? Sin ninguna anomalía dentro. Y mucho más definidas también las amplitudes o los registros o sobresaltos, si quieren llamarle, de las detonaciones de los pozos, ¿ya? Están como todos súper definidos. Bueno, aquí los pics se generan en este sector, ahí está la amplitud de onda más grande y tiene relación principalmente con la cantidad de pozos que salieron en ese tiempo, a los 6 segundos y medio más o menos. Ahí estuvo como el pic de la vibración o del movimiento de esa tronadura. Entonces los gráficos los tenemos que saber interpretar, ¿ya? Y una pregunta que les podría hacer la próxima semana sería con respecto a la interpretación de los gráficos, ¿ya? Donde ustedes encuentran una anomalía, a qué zona de fractura se puede ver esa anomalía. Bueno, yo le dije que lo más probable es que en auxiliares y zapateras, pero no son las únicas zonas que podrían afectar eh, o podrían dañar, en este caso, con la detonación, una estructura que nosotros queremos cuidar. Ya en la mayoría de los casos se da en los auxiliares y zapateras, pero no únicamente ahí. Ya, también podría ser en el contorno o en, bueno, en la rainura. Es súper baja la probabilidad, pero puede pasar igual.
siguiendo con este tema de los daños que se pueden producir, ya en general las vibraciones actúan bien similar a lo que son los sismos. ¿Ya? Y lo que nosotros cuidamos los terremotos es que, bueno, primero cuidar el daño a las personas o a los seres vivientes y también, por otro lado, cuidar el daño a la infraestructura. Eh, o sea, un sismo se evalúa en general por eso, por el daño a las personas y el daño a las viviendas o construcciones. Entonces, en este caso, vamos a tener eh, que hay una teoría que busca la relación como inversa. ¿Ya? Es la que proponen Langerfors y Killstrom y Holmberg and Persson. ¿Ya? Ellos lo que proponen es un modelo de daño para campos cercanos. ¿Ya? En este caso, estas fórmulas solo las podemos utilizar para campos cercanos. ¿Ya? Las de Langerfors y Killstrom y Holmberg and Persson. Lo que ellos buscan es obtener las mejores condiciones de fragmentación de la roca. O sea, están postulando esto para determinar cuál es el nivel de movimiento que va a generar una fragmentación más homogénea y más pequeña de la roca con la que estamos trabajando. Entonces ellos trabajaron con ese modelo de daño, con el de campo cercano. Y las fórmulas son muy parecidas. Ya tienen la misma constante K, la misma constante beta. En este caso el Q es equivalente al W y el D al R. ¿Ya? Holbein and Persson lo que hacen es agregar una constante alfa también. Pero en general, tanto la K, la beta y el alfa tienen relación con el terreno en el que estamos trabajando. ¿Ya? Son constantes de amortiguación, constantes mineralógicas también de la roca que está involucrada en el terreno. Disculpen que no se lo haya definido acá, pero la verdad se me fue haber escrito eso. Lo que representa cada variable de la fórmula. Como no lo vamos a trabajar matemáticamente, la verdad es que se me olvidó agregarlo. Pero eh, eso es lo que miden estas constantes, K, alfa y beta. Constante del terreno. Cómo ese terreno va a estar acondicionado o va a ser afectado por el movimiento de la tronadura. En cambio, la Q y la D, o la W y la R, que son equivalentes, estas son variables, no son constantes. ¿Mm? Y esas variables van a depender, en el caso de la Q y la W, de la cantidad de explosivo que hay involucrado en un determinado tiempo. Ya no es por pozo este tema, tiene que ver con el tiempo en que se libera esa cantidad de energía con esos kilos explosivos que están involucrados. ¿Ya? Y la D y la R, estas dos que están acá, que son como divisores de la fracción, tienen relación con la distancia a la que estamos realizando el registro. O sea, va a tener que ver mucho con la distancia a la que yo quiero determinar un tipo de fragmentación. El campo cercano, entonces, en este caso, va a ser delimitado por mediciones a 1 metro, 2 metros, 3, 4 y hasta 5 metros. Ya estas fórmulas funcionan bastante bien con esas distancias, de 1, 2, 3, 4 y 5 metros. Si le aumentamos más, ya van a perder un poco de validez y van a dejar de ser tan representativas. Porque estas fórmulas están diseñadas para ver cuál va a ser el daño que se va a generar en la detonación, en las diferentes esferas, radios o halos de influencia que va a tener el pozo. Entonces se van a generar 4 zonas eh, cercanas al pozo. Ya la primera va a ser de pulverización, después va a venir una de plastificación, después fragmentación y amortiguación elástica. ¿Cómo se diferencia en cada una de estas? Bueno, la pulverización quiere decir que la energía ahí actuó mucho más que en la otra. Y la plastificación en ese escenario va a tener más influencia en lo que es el volumen de gases que generan la detonación.
Y en la zona de fragmentación y amortiguación elástica hay sobrequiebre de roca, pero no podríamos decir que son las mejores zonas de fragmentación. Ya la zona de fragmentación y amortiguación elástica, a pesar de que acá dice fragmentación, no es la mejor zona de fragmentación. La mejor es la de plastificación. Yo encuentro las mejores condiciones de fragmentación, que en este caso plastificación correspondería a este sector de acá. Todo esto lo analizaron los autores que vimos antes, eh, Kilström, Langerfors, Holmberg, Persson, y crearon sus modelos de daño dependiendo de el nivel de vibración o movimiento, cuánto va a estar afectando a ese tipo de roca con el que estamos trabajando. Ellos hicieron los ensayos en granitos, ya, pero aún así esas fórmulas se pueden aplicar a distintos tipos de roca. Idealmente a granito, pero de todas formas, como tienen constante del terreno y mineralógica, uno las puede llevar a em, diferentes tipos de roca, ¿ya? Entonces, Holman y Persson nos proponen este nivel de daño dependiendo del sector donde vamos a estar realizando el registro. Va a haber una zona de dilatación de fracturas, que esta sería como la zona más lejana del pozo, con respecto al pozo. Vamos a tener una de aparición de nuevas grietas, que es más cercana al pozo, y la de mayor fragmentación, que es la de daño notorio u obvio. Todo esto está en función del ppb máximo o crítico que tiene la roca. ¿Ya? Ahí vamos a ver en unos minutos a qué corresponde este ppb máximo o crítico y por qué se determina que es donde la roca comienza a, bueno, triturarse, fracturarse y fragmentarse. ¿Mm? Ahí vamos a ver por qué. En general, tiene mucha relación con la geomecánica de la roca, ¿ya? Con los aspectos o el funcionamiento y la respuesta que tiene a diferentes agentes que la intentan destruir. ¿Ya? Tiene mucha relación con eso. Entonces, esta imagen podemos apreciar bastante más lo que es la pulverización, lo que está más cercano al pozo y a la carga explosiva, la zona de fragmentación intensa o la que es de mejor fragmentación, que corresponde a la plastificación. Después vamos a tener la zona de fragmentación, que es una zona donde igual encontramos destrucción de la roca, pero no tan buena como la plastificación. Ya aquí incluso ya se pueden comenzar a generar bolones en la zona de fragmentación. Entonces lo que se busca es que el halo de influencia de la plastificación sea lo más amplio posible y el de fragmentación y amortiguación elástica el más pequeño posible. ¿Ya? Y eso lo vemos también en terreno con respecto a las zonas también que van a estar quedando en el macizo, ya que esto va a corresponder a fragmentación. ¿Ven? Ahí está la grieta, está en la zona 3 de fragmentación. La amortiguación elástica prácticamente no se nota. Y la de fragmentación y pulverización son las que salen del pozo, ¿ya? O sea, todo lo que está vacío corresponde a la zona de plastificación y fragmentación. O sea, y pulverización, perdón. ¿Ya? Entonces así vamos a poder definir los diferentes criterios que tenemos que nosotros adaptar nuestro diseño para poder efectuarle un daño progresivo a esta roca. Entonces siempre en función de los ppb, ya de esta velocidad de partícula crítica o máxima. Em, Acá nosotros tenemos que adecuarnos también a las condiciones porque en algunos sectores va a ser bueno que los ppb sean altos, pero en otros no. Ya, el caso, vamos a ir con el caso de un túnel, en la zona del contorno, que sería todo lo que son las paredes o las cajas, y la corona, ahí a mí no me conviene trabajar con 4 veces el ppb máximo,
porque significaría que estoy generando mucha sobreexcavación en este sector, ¿ya? Y bueno, tanto en las cajas como en la corona. Y lo más peligroso es que eso suceda en la corona, porque voy a generar planchones que en algún momento van a terminar cediendo y pueden aplastar a alguien. Entonces, en este sector lo más indicado es trabajar con un ppb igual a 1. ¿Mm? O sea, que no dañe mucho, pero que sea capaz de recortar o generar ahí un perímetro bien definido de esta zona. Si yo trabajo con un ppb máximo igual a 4 veces o a 8 veces, significa que voy a estar sobreexcavando mucho y voy a estar dañando mucho el macizo. Entonces la inestabilidad acá se va a multiplicar y voy a tener que invertir más en fortificación y siempre va a estar el temor de que alguna de estas zonas se pueda desprender y pueda terminar aplastando a alguien. Y entonces podríamos resumir que en toda esta zona acá, de auxiliares, rainura y zapatera, es bueno trabajar con 4 veces el ppb máximo o crítico, y en la zona del contorno deberíamos trabajar con una vez el ppb máximo crítico. Entonces, por eso también los carguillos son distintos y la cantidad de pozos que se repiten son menores en la parte del contorno de un túnel. Todo tiene una explicación y un fundamento científico. En el caso del ppb crítico máximo, van a haber variables intrínsecas de la roca, ya como son la velocidad de propagación de la onda sísmica dentro de la roca, el V sub P, como son también la resistencia a la tracción dinámica, sigma T, y el módulo de Young, o constante de elasticidad, la letra E acá. Ya con todo eso, que se obtiene a partir de análisis de laboratorio, bueno, en algunos casos igual lo podemos obtener en terreno, pero principalmente en laboratorio, se determinan estas constantes. Yo voy a saber cuánto es el soporte o la capacidad de resistir de esta roca antes de que comience a mostrar algún tipo de sobrequiebre o fractura. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como minero? Minero que está trabajando en la explotación del mineral, es encontrar la mejor configuración en la malla de disparo para igualar esas condiciones de la liberación de energía al ppb máximo o crítico, bueno, ya sea una vez o 4 veces, cosa de que yo pueda generar recortes o fragmentación en determinadas zonas. Entonces esa va a ser como nuestra tarea. La velocidad sísmica de propagación la vamos a obtener con un testigo. Ya el testigo debe cumplir con ciertas condiciones. El testigo de roca tiene que ser de roca intacta, o sea, no puede tener fractura ni ningún tipo de alteración esta roca. Y la generación del impulso eléctrico que va a pasar por ahí nos va a dar como resultado la velocidad de propagación que tiene la onda sísmica dentro de este tipo de roca. Ya en general en Chile trabajamos con rocas muy duras y eso está fundamentado también por la velocidad de la onda sísmica, el V sub P, porque el V sub P nos dice que todo lo que sea superior a 4000 metros por segundo va a ser una roca dura o muy dura. Y eso lo encontramos en prácticamente todas las rocas con las que nosotros podríamos encontrarnos en Chile. Granito, basalto, caliza, mármol, esquisto, neix, limolita, ¿ya? La única que está bajo ese rango y que se considera como una roca, bueno, entre blanda y media blanda, son las arcillas. Pero todas las demás son rocas duras. Y eso que acá faltan la andesita, falta la diorita, la cuarcita, ¿no? Faltan muchas rocas que son también súper duras y abrasivas. Y que por lo tanto van a tener velocidades superiores a 4000 metros por segundo en
la onda sísmica. En resumen, entonces, ¿qué debemos obtener en estos análisis? Bueno, lo primero es los ensayos geomecánicos que me van a proporcionar a mí valores, eh, sobre todo con temas de plasticidad, elasticidad y la compresión o la resistencia que tiene la roca al ser comprimida, ¿ya? O la resistencia de los esfuerzos que se generan en la tronadura, yo la voy a obtener con los ensayos geomecánicos. Los geofísicos me van a dar a mí información respecto a la velocidad sísmica de propagación que tiene la onda P en el macizo. Y yo con esa información voy a poder diseñar las mallas también para ver cuáles son las mejores condiciones, tanto de carga explosiva por retardo. En general la Q o la W se define así, como carga explosiva o carga operante, que es equivalente a la cantidad de kilogramos que se van a estar detonando en un determinado tiempo. Entonces, con esas variables de carga y de distancia, yo voy a poder determinar los distintos tipos de daño que se van a generar en nuestra tronadura. En el caso de la geomecánica, ¿qué me va a servir a mí? El módulo de Young, la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión. Con eso vamos a trabajar mucho. En el caso de, bueno, la geofísica me aporta solamente la distribución o la forma de propagación de las ondas sísmicas en el macizo. Y yo me tengo que adecuar a esas condiciones del terreno a través de las constantes K, alfa y beta. ¿Se acuerdan que les dije que esas tienen mucha relación con el tipo de terreno con el que estamos trabajando? Y así también van a tener influencia en las fórmulas que proponen Holmer-Persson y Langerfors y Gilstrom, ¿ya? Que ellos me están diciendo, considerando estas condiciones, cuál va a ser el probable daño que se va a generar también agregando la carga explosiva y la distancia al punto de registro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un análisis elástico en estas condiciones. ¿Qué quiere decir el análisis elástico? Básicamente es cuánto va a resistir la roca deformarse antes de destruirse. Y eso es lo que produce la tronadura, de cierta forma. Es hacer que esta estructura sólida pierda sus condiciones iniciales y se termine destruyendo. Por eso es necesario hacer los análisis elásticos que al mismo tiempo nos van a entregar, por consecuencia, la velocidad de partícula máxima o crítica. Y con eso yo también puedo ajustar mis modelos, cosa de que tenga una buena fragmentación, pero al mismo tiempo no genere daño en otros sectores. Ya en estos postulados, en estas fórmulas o análisis que se han hecho en laboratorio, también descansan las teorías del recorte y del precorte. Ya tiene mucha relación con esto porque la idea es que no se dañe esa zona, la zona del perímetro o de la nueva cara del banco que va a estar quedando ahí en el macizo. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Con los criterios de daño de campo cercano. Esa es una forma. Por eso está también la teoría de las cargas desacopladas o de la densidad lineal de carga baja que tienen esos pozos. Y en general, todo lo que es la tronadura va a tener mucha influencia de las condiciones del macizo rocoso. em, y a través de eso yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué es lo bueno con la malla de tronadura? Es que yo puedo hacerle modificaciones constantemente. Entonces, si me cambio el tipo de roca, yo debería también cambiar el tipo de malla. Bueno, si cambio el tipo de malla, van a haber repercusiones tanto técnicas como económicas. Todo lo que tenga relación con modificación va a tener, por consecuencia, implicancia económica. También
en el caso sobre todo de las vibraciones, yo puedo trabajar mucho con los tiempos. Si yo detecto una zona, como veíamos en la gráfica anteriores, donde el problema está en los auxiliares, ahí puedo aumentar una cantidad de tiempo extra en los auxiliares para disminuir el acoplamiento de la onda, y esto se hace modificando los retardos. Tendría que pedir un aumento de las series de los detonadores o cambiar de detonadores no eléctricos a electrónicos, y ahí puedo tomar diferentes decisiones que me van a ayudar a obtener los mejores resultados posibles. Y por lo general, todo involucra un aspecto económico. Si yo quiero mejorar las condiciones técnicas, casi bueno, en el 100% de los casos, tengo que invertir más en la parte económica. ¿Ya? ¿Qué tengo que buscar yo? Entonces, es la mejor condición de fragmentación. En la parte de fragmentación también hay otros formulismos matemáticos, pruebas de laboratorio, otras teorías que no vamos a estar analizando ahora, y que básicamente uno con el software la obtiene en un par de segundos, ¿ya? Que son los modelos de Kurzweil, las curvas que se generan ahí granulométricas, a partir de las cargas también explosivas. Pero en general, si yo encuentro que en terreno tengo buenas condiciones de fragmentación y tengo poco daño al macizo, ya sea del banco o del túnel o de la chimenea o del caserón o cualquier estructura que yo esté generando con tronaduras, eh, con eso yo debería estar tranquilo. Y si no estoy tranquilo, y si yo creo que se puede mejorar en base a comparaciones, siempre todo parte en la teoría y después con la práctica yo ya me aseguro que la teoría está bien fundamentada. Y en ese caso, ahí nos mantenemos con ese diseño hasta que vuelva a generar problemas. Lo bueno es que este círculo o este ciclo, ¿no?, se puede ir modificando constantemente. Entonces la tronadura por ese lado es bien flexible y permite que nosotros podamos estar haciendo análisis prácticamente todas las semanas de los resultados que tenemos en las tres variables principales de la tronadura, que son la fragmentación, la vibración y la roca volando o la proyección de roca. Y hay otras variables que quizás no son tan importantes como la generación de gases, eh, y otras propiedades que son más del explosivo, no de los resultados. Pero todo eso lo podemos trabajar y llegar a obtener buenos resultados, o los mejores resultados posibles dentro de las condiciones económicas con las que estamos trabajando igual. Eso de la teoría, chiquillos y chiquillas. Eso con respecto a lo que nos faltaba de teoría. Bueno, con esta clase de 20 ya como que terminamos la parte teórica.